Gracias en esta tarde, Señor nos bendiga. Quiero compartir la palabra del Señor en Josué capítulo 1, verso 6 y verso 7. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué capítulo 1, verso 6, verso 7 y el verso 9. Dice la palabra del Señor, el verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice el verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Oremos esta tarde que sea Dios quien hable a tu corazón y que esta palabra sea de bendición para cada oyente donde se escuche ondas de vida. Te damos gracias, oh Padre Celestial. Toca los corazones, Padre Celestial, que sea tu palabra hablando a sus vidas como a las de mi vida. Te doy muchas gracias por tus bendiciones. Recibe toda gloria y alabanza. Gracias porque eres fiel y para siempre es tu misericordia. Amén, amén. Este mensaje que quiero compartir con ustedes, le he puesto como título: ¿te esfuerzas o pasaremos vergüenza? ¿Te esfuerzas o pasaremos vergüenza? Si no te esfuerzas, vas a pasar vergüenza. Si no nos esforzamos, vamos a pasar vergüenza como cristianos. Yo creo que es importante entender que Dios le pide a Josué 3 veces. En el verso 6, en el verso 7 y el verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Lo dice una y otra vez. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Lo dice como para afirmar a Josué este mandamiento, esta ordenanza. Y en el verso 9 dice la palabra: mira que te mando que te esfuerces. No es una opción, no es si tú quieres, Josué, esforzarse. No, dice la palabra: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Somos una vergüenza para el Señor cuando es tiempo de guerra y estamos de ociosos. Somos una vergüenza para el Señor cuando es tiempo de guerra y nosotros estamos como ociosos. Dice la palabra del Señor allí en 2 de Samuel capítulo 11 verso 1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel y destruyesen a los amonitas y sitiaron a Rahab. Pero David se quedó en Jerusalén. Era tiempo de guerra. Pero dice la palabra, pero David, el rey David, se quedó en casa, se quedó en el palacio. Y remarca la palabra que dice la palabra del Señor en verso 1. Y era tiempo de guerra donde los reyes salen a la guerra. Pero David se quedó en casa. Ese tiempo de ocioso que le pasó al amado rey David le causó realmente tantos problemas, tantos estragos. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y que paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Era tiempo de guerra, pero el rey David se quedó en casa, se quedó a descansar. No era tiempo de guerra, era tiempo de guerra, de salir a la guerra con los demás reyes, a combatir, a traer paz a su nación, a su pueblo. Pero él se quedó en casa. Esta parte que se quedó en casa, no se esforzó por la guerra, no fue valiente para la guerra, se quedó descansando en su casa. Y eso le causó problemas a su reinado, a su familia, a su hogar. Y este fue el fracaso del rey David, realmente haberse quedado en casa en tiempo de guerra. Es tiempo de buscar a Dios hoy en día y estamos en casa quizás descansando, haciendo cualquier cosa. Quizás nuestra casa está mejor, no importa.
Pero si es tiempo de guerra, es tiempo de buscar a Dios un poquito más. Dice el verso capítulo 11, verso 14. 11, verso 14. Venía la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Esta carta era: quiero que Urías lo acaben. Quiero que Urías muera. El pecado es un eslabón que se une a otro y a otro más hasta llegar a tener malas decisiones o consecuencias en la vida espiritual. Yo creo que David realmente planeó la muerte de Urías para quedarse con la esposa. Aunque vino Urías a su casa y no quiso entrar con su esposa, era porque el pecado de David lo quería tapar. Pero era tiempo de guerra. Aún ese soldado, este varón Urías, no se atrevió a estar con su esposa, sabiendo que era tiempo de guerra. No era tiempo de estar con la esposa, era tiempo de combatir libertad por su pueblo, libertad por su nación, libertad por su familia. No era tiempo de estar con la esposa. Por lo tanto, Urías se quedó afuera del palacio. No se fue con su esposa. Él tiene un conocimiento que si estamos en tiempo de guerra, vamos a estar en la guerra espiritual o material o física, no importa. Pero David estaba cometiendo un pecado y otro pecado, porque era tiempo de guerra y él estaba en casa. Dice la palabra del Señor ahí en Proverbios. Proverbios capítulo 24, verso 30, verso 31. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por ella había crecido los espinos, ortigas había ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. El día lunes me estaba trabajando, haciendo mi trabajo de Uber Eats. Dios me habló a mi corazón con esta palabra. Ve a la casa de un cristiano que dejó de ir a la iglesia. Mira su condición espiritual. Mira su condición física. Mira su condición de amar a la palabra de Dios, amar la obra de Dios. Dice la palabra del Señor ahí en Proverbios: pasé por la casa de una persona perezosa y miré que creció la ortiga, que creció la hierba, que creció todo, y el muro estaba destruido. ¿Cuánto cristiano que ha dejado la casa de Dios? Hoy en día ha crecido la duda. Ha crecido el temor en sus corazones. Hay pecado en sus vidas. En su vida hay rebeldía. En su vida hay de esta incredulidad. Porque dice la palabra: pasé por la casa de esa persona y miré toda su vida como estaba descuidada. Yo creo que cuando una persona no se esfuerza espiritualmente, va a crecer la duda en el corazón, va a crecer la amargura, la tristeza en el corazón, porque no se está recibiendo la palabra de Dios, porque no se está edificando esa muralla para la protección de la vida, del hogar, de la familia. Todo eso crece cuando realmente el pecado llega y se hace creciendo más en nuestra vida por la falta del conocimiento en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: por la falta del conocimiento mi pueblo perece, porque realmente no tiene el conocimiento de Dios, no tiene el temor de Dios, no tiene ese amor de Dios que lo puede cambiar, ayudar en su vida espiritual. Por lo tanto, somos una vergüenza para el Señor cuando es tiempo de guerra y nosotros estamos en casa. Cuando es tiempo de guerra y nosotros estamos quizás pensando cualquier cosa, haciendo cualquier cosa por nuestro hogar, por la economía. Pero si es tiempo de guerra, es tiempo de adversidad, tenemos que buscar más y más de Dios. Hace muchos años, quizás en el año 90, en mi vida espiritual, la iglesia o Monte de los Olivos solía salir cada viernes a la montaña a orar, a buscar de Dios, a orar por la ciudad de Tijuana y por la ciudad de la gloria. Y cada viernes salía mi pastor Fabián Rivera a orar ese lugar. Mas mi vida, yo, Juan Rodríguez, no salía a orar. Me quedaba en casa. Mi esposa salía con mis 4 hijos a orar en la montaña, a ese monte. ¿Y qué pasó con mi vida?
fue decayendo espiritualmente, aunque no cometí pecados en contra de mi persona, o tomar o fumar o otra mujer más. No, simplemente hubo una caída espiritual. Y me refiero a un desánimo espiritual. Dejé de orar, dejé de leer la Biblia, dejé de compartir la palabra ahí en el cuarto donde lo compartí con mis hijos cada día. Por lo tanto, Dios tiene que hacer algo en mi vida. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de buscar a Dios, todo eso viene a ser una carga para nuestra vida espiritual. Pero mi esposa nunca dejó de ir a la oración. Cada viernes, pero fue en un programa de la radio aquí en Los Ángeles, cuando Dios habló a mi corazón, cuando Dios trató con mi vida, cuando Dios habló a mi corazón estando yo en Gente Trompar. Dios habló a mi corazón. Llegó la palabra a mi vida a través de una estación de radio. Dios te ama. Quizás en tu vida hay miedo en tu vida. Hay miedo quizás a que tener el coronavirus en tu vida física. Pero Dios quiere, dice la palabra a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dios quiere que estemos valientes, que tengamos el poder de Dios, el amor de Dios, para estar en pie buscando de su presencia, de su amor y su misericordia. Si Dios levantó a Juan Rodríguez en el año 90, Dios también lo puede con tu vida espiritualmente hablando. Si en tu vida ha crecido la duda, si en tu vida ha crecido quizás el miedo, quizás realmente la tristeza, Dios puede realmente cambiar tu vida. Recuerda el mensaje: ¿te esfuerzas o pasaremos vergüenza? ¿Te esfuerzas o pasaremos vergüenza? Jehová le dijo a Moisés: mira que te mando que te esfuerces 3 veces y seas valiente. Otra vez 3 veces. Cada vez le decía: te esfuerzas y seas valiente. Es importante esforzarnos en la palabra de Dios. Somos una vergüenza cuando no se preparan bien las cosas. Si tú quieres, puedes llamar al 760-948-9091. 760-948-9091 o al área 951-385-1290. 951-385-1290. Mientras estaba orando esta mañana, hay mucha gente que está quizás literalmente presa en una cárcel, aquí en Adelanto o en cualquier parte de nuestro México, en una cárcel física. Está presa, hombres o mujeres o jóvenes. Y mientras estaba orando esta mañana, debes entender, esta gente que está presa en la cárcel quisiera estar afuera alabando a Dios, a este Dios vivo. Quisiera salir de esa cárcel para venir y decir: gracias por mi bendición, por mi salvación. Mas no pueden salir de la cárcel. Pero en su corazón un día tener un culto como él normalmente alabar a Dios con unos hermanos en Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa? Mientras estaba orando por ellos, la gente que está en la cárcel, Dios pone en mi corazón esta palabra. Hay gente que está afuera, en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos, y según la palabra que dio a mi corazón, están presos. Con sus esposas no pueden llegar a la casa de Dios. Con sus hijos no pueden llegar a la casa de Dios, porque están presos en sus trabajos. Están presos con sus esposas, con sus casas, con sus carros, con su economía, porque no pueden, no tienen libertad de ir a alabar a Dios. Y la gente que está preso aquí en Adelanto quisiera realmente alabar a Dios, pero no lo pueden hacer. Pero Dios te ama. Dios te ama y el Señor quiere, y el Señor piensa en tu vida. Por lo tanto, si tú quieres, puedes llamar 760-948-9091 o al área 951-385-1290. Somos una vergüenza cuando no se preparan bien las cosas como a Dios le agrada. Somos una vergüenza. Dice la palabra del Señor ahí en Lucas capítulo 14, verso 28 y verso 30. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea
que después de haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él. Eso dice la palabra del Señor en Lucas 28, 14 del verso 28 al verso 30. Planea bien la vida material para no pasar vergüenza. Planea bien tu vida espiritual. Edifica la torre en tu vida espiritual. Edifica un buen cimiento en la palabra de Dios. Que hombre que no quiere una torre, primeramente planea bien su vida, para que su casa no se caiga. Dice la palabra del Señor que aquel hombre edificó su casa sobre la roca. Vinieron tempestad y no cayó esta casa. Mas aquel hombre necio hizo su casa, formó su casa, edificó su casa sobre la arena. Vino tempestad y todo cayó. ¿Cómo vive la gente aquí en Victorville, en el lago? Cuando yo llego a esos lugares, un lugar bonito, un lugar agradable, miro gente caminando en las calles, pero esa gente trabajó, edificó su casa, se esforzó económicamente hablando, y hay gente cristiana viviendo en ese lugar. Pero cuando miro una casa quizás un poco inferior en otra área, pero si tienes a Dios en tu corazón, no importa si tu casa es grande o pequeña, o aún si rentas, pero que Dios esté en tu corazón es lo más importante. Lo más importante es que Jesús vive en tu corazón y que tu casa sea edificada con la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor ahí en Lucas 14, verso 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000? El que viene enfrente de él son 20,000 personas. Hacer realmente la guerra contra tu enemigo dependerá de tu preparación y estrategia de guerra. No te rindas ante él. Prepara bien tu vida espiritual para hacerle frente al enemigo. Prepara bien tu vida espiritual. ¿O qué hombre que se prepara para la guerra? Si tu enemigo viene contra ti, tenemos que estar en pie. Dice la palabra en Proverbios 24, verso 30. El hombre perezoso estaba descansando. Era tiempo de levantar la cerca. Era tiempo de realmente de quitar toda la hierba. Y creció la hierba. En el corazón se deja el mal pensamiento y va a crecer. La duda va a crecer. Pero si el hombre valiente se esfuerza por su vida espiritual, va a limpiar su vida espiritual con un propósito: querer agradar a Dios un poco más. Es importante que la juventud pueda estudiar para el día de mañana no pase vergüenzas. Es importante que el adulto pueda ahorrar ahorita, que hoy es tiempo, ahorrar algo para cuando llegue el tiempo quizás que no se pueda trabajar, tenga algo ahorrado. El hombre valiente se esfuerza. El hombre de aquí en Lucas capítulo 14 dice la palabra: empezó a hacer una casa, pero tuvo que hacer números, planear todo, planear bien la vida material y espiritual para no ser una vergüenza. Ve una casa de un cristiano que ha dejado a Dios. Ve, mira su vida espiritual. El día jueves pasé a una casa de un cristiano. Cuando llegué a esa casa de ese cristiano, me dio tristeza. Miré en su casa literalmente mucha hierba. Miré en su casa literalmente muchas cosas tiradas, y me dolió en mi corazón. Y Dios hablaba de mí, pues porque te digo, predica esta palabra. La gente necesita un esfuerzo físico, un esfuerzo material. Jesús nos mandó, dice la palabra del Señor, porque los valientes arrebatan el reino de los cielos, no un cobarde. Un valiente se esfuerza por su vida espiritual. Cuando miré a esta persona, le dije: Dios te ama, gracias. Personalmente, Dios quiere trabajar en cada corazón, pero ese corazón tiene que esforzarse a ser una persona valiente. ¿Qué es un cuerpo realmente saludable? Se requiere de un esfuerzo en tu comida saludable. No se requiere tanta oración. Se requiere saber comer algo que le agrade a tu cuerpo y que sea de bien para tu cuerpo. En tu vida física es lo mismo. Un esfuerzo espiritual, un esfuerzo físico para que tu vida de salud esté un poco mejor.
No porque ores vas a ser más sano. Vas a ser más sano cuando tu vida saludable sea mejor y que le agrade a Dios. Dice la palabra del Señor en Números 27, 18 al 20. Números 27, 18 al 20. El esfuerzo es sinónimo de victoria y conquista. Números 27, 18 al 20 dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón del cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Y le daré el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Dice la palabra en el verso 19. Y delante de toda la congregación, y le daré el cargo en presencia de ellos. Dios le manda a Moisés: pon a Josué enfrente del pueblo. Yo lo voy a hacer notorio para que la gente reciba a Josué como su nuevo líder. Ya se oró por ti y por mí y por el pueblo. Se requiere tu esfuerzo. Eso dice Josué 1:9. Si ya habían orado por Josué, si lo presentaron como el nuevo líder de todo el pueblo de Israel, si lo presentaron como un vencedor, tenía realmente Jehová decirle a él: mira, Josué, quiero que te mando que te esfuerces. Esa palabra, verso 9, en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmaye. Ya se oró por ti o por el pueblo. Se requiere tu esfuerzo. Se requiere tu esfuerzo, cristiano. Tu valentía. ¿Crees en la oración? ¿Crees que Dios contesta la oración? El día sábado, la hermana Susana, que vive en Aplan, nos pidió oración porque a su esposo se le había robado un troque. Ese mismo día sábado, para la gloria de Dios, se oró en la iglesia el día domingo. Para la gloria de Dios, el día martes se encontró ese troque. Dios hizo el milagro. No fue Juan ni la iglesia ni quien oró por ella. Fue Dios quien realmente permitió que esa respuesta viniera pronto a este matrimonio, a esta familia. Pero dice la palabra del Señor: si en Josué se oró por él, Josué tiene que esforzar por su vida espiritual. Un esfuerzo espiritual es cuando uno pone de su parte para ser valiente. Se requiere un esfuerzo. Este fue el principio de su ministerio. Josué conquistó, Josué repartió la tierra, Josué fue de bendición. Pero Dios quiere que cada persona tenga su parte con el Señor. Dice la palabra allí en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 2. Dice la palabra del Señor: cuando ofrendes. Dice la palabra del Señor, verso 2, cuando ofrendes. Y dice el verso 6: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Ora. Dice el verso 16: cuando ayunes. Dios quiere. Jesús está pidiendo de sus valientes esas tres acciones: cuando ores, cuando ayunes y cuando ofrendes. Se requiere valentía para poder orar, para poder ayunar. ¿Cuándo fue la última vez que tú ayunaste? ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste a Dios en tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que realmente Dios usó tu vida con un propósito para alguien más? Dios quiere que oremos. Dios quiere que ayunemos. Jesús lo pidió. Dice la palabra en Jeremías capítulo 9. Capítulo 9, verso 23 y verso 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas.
Mas alabes en esto que se debe de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Valientes. Somos valientes para trabajar, valientes para pagar deudas, valientes para traer comida a la casa, para trabajar. Se ocupa valentía para estar en la casa de Dios. Donde tú vives, en México o en cualquier parte donde se escuche Ondas de Vida, donde tú vives, se ocupa valentía para estar en la casa de Dios, aunque sea en los atrios de Jehová. Jehová le dijo a Moisés: ora por Josué. Dios le dice a Josué: quiero que te esfuerces. Dice la palabra, quiero terminar con este texto, en Lucas capítulo 13, verso 24. Esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos preocuparán entrar y no podrán. Dice la palabra en Lucas 13:24, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ahí en Jeremías 9, 23, 24, Jehová quiere que lo conozcas. Ya has logrado algo en tu vida física, has logrado tu casa, has logrado tener un buen trabajo, un buen carro. Ahora Jehová te pide: quiero que me conozcas a mí. Conoce el plan de Dios en tu vida y sigue a Jesús en tu vida espiritual, en tu vida física. Así como te esfuerzas a ir a trabajar, Dios quiere que te esfuerces a ir a la casa de Dios. Dice la palabra: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que os falten van a ser añadidas. El propósito de Jesús da un esfuerzo. Mira, primeramente hay que esforzarnos en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Somos una vergüenza para el Señor. Con nuestra vida espiritual ha crecido la duda, el miedo a que si voy a la iglesia me voy a contaminar. Si voy a la iglesia voy a pasar el coronavirus. Si voy a la iglesia esto y lo otro. Pero tienes valentía para trabajar, para pagar tus deudas, para pagar tu casa, para pagar tu carro. Dios quiere que lo conozcamos a Él. Esto dice Jeremías 9, 23 y 24. Entenderme y conocerme que yo soy Jehová y hago misericordia. Dios les bendiga y será hasta la próxima. Amén.